Ya quedó. Continuamos con la clase de amenorrea. ¿Dudas, preguntas? Si no, seguimos. Hola, Antonio. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con la amenorrea secundaria. La amenorrea secundaria se va a definir cuando una mujer que ha tenido ciclos menstruales normales deja de tener sus periodos por 6 meses o más. Siguiente, por favor. Aparte de no tener sus periodos menstruales, puede presentar otros síntomas como cambio del tamaño de mamas, aumento o pérdida de peso, secreción de las mamas o cambio del tamaño de estas, aumento del crecimiento de vello, un patrón masculino o femenino, resequedad vaginal, cambios en la voz, y si la amenorrea tiene que ser causada por un tumor en el seno, puede haber otros relacionados con el tumor. Compañero, ¿Sí? bueno, no sé, es que yo no escucho casi nada, se escucha muy leve tu voz. Ok. ¿Así se oye mejor? No. Bueno, es que pregunté en el grupo y los demás tampoco escuchan, entonces no sé, solo preguntaba si los demás también escuchaban. Acércate más el micrófono, porfa, y ¿cómo se llama? Habla un poquito más fuerte. Ok. ¿Me oyen mejor? Sí, un poco mejor, gracias. Ok. Bueno, decía que además de no tener los periodos menstruales, otros síntomas van a ser cambio de tamaño de mamas, aumento o pérdida de peso, secreción de las mamas o cambio en el tamaño de estas, aumento del crecimiento de vello en un patrón masculino y acné, resequedad vaginal, cambios en la voz. Aparte, si la amenorrea llega a ser causada por un tumor hipoficiario, va a haber otros síntomas como la pérdida de la visión y el dolor de cabeza. Siguiente. Y bueno, y sería todo por mi parte. Sigue mi compañera Sara. No se escucha. Pues creo que no está conectada. Entonces, vamos. Bueno, continuamos. La amenorrea secundaria puede ocurrir debido a cambios naturales en el cuerpo. La causa más común va a ser el embarazo. La lactancia y la menopausia también van a ser otras causas muy comunes y naturales. Las mujeres que llegan a tomar pastillas anticonceptivas o que reciben inyecciones de hormonas como Depo-Provera pueden no tener ningún sangrado mensual, y cuando lo dejan de tomar estas hormonas, sus periodos pueden no llegar a retornar durante más de 6 meses. Siguiente, por favor. Bueno, otras causas que se deben tomar en cuenta son tumores cerebrales, fármacos quimioterapéuticos para el cáncer, fármacos para tratar la esquizofrenia o la psicosis, glándula tiroides hiperactiva, poliquistosis ovárica, insuficiencia ovárica. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de algunas causas de origen uterino, tenemos el síndrome de Angelman, que es la formación de sinequias, adhesiones delgadas y bandas densas uterinas y obliteración completa de la cavidad uterina. Se van a formar por destrucción de la capa basal del endometrio, lo cual va a impedir el engrosamiento de este en respuesta a los estrógenos, por lo que no se produce tejido ni se va a eliminar.
Su etiología viene de legrados de repetición o energéticos. Los síntomas que va a presentar van a ser una amenorrea, una oligomenorrea, dismenorrea y abortos repetidos. Va a presentar complicaciones como infertilidad, exámenes diagnósticos, histerosalpingografías, histeroecografía. Siguiente, por favor. Bueno, nada más para comentarles que es un síndrome que se genera por lesión del endometrio, generalmente es por legrado, es iatrogénico, esto lo generamos nosotros. Entonces, pues bueno, como comento, en especial por los legrados de repetición o legrados demasiado cortantes. Ahora, nada más comentarles, las imágenes que tienen ahí en su diapositiva no son de síndrome de Asherman. Estas dos imágenes son más de enfermedad pélvica inflamatoria y en especial la de arriba, esa sinequia se llama síndrome de Fritz-Hugh-Curtis, que es el hígado, que está en la parte inferior, las sinequias que van hacia la pared abdominal. Pero bueno, aguas con esas imágenes de internet porque muchas veces no coinciden con lo que hacen de búsqueda. Síguenle. Gracias, doctor. Bueno, ahora hablemos de la su etiología va a ser por fibrosis postquirúrgica, neoplasias, infecciones y radiación. Su diagnóstico es la imposibilidad de acceder a la cavidad uterina. El tratamiento es la dilatación del cervix y es necesario descartar la neoplasia. Va a presentar síntomas como amenorrea, dismenorrea, sangrado anormal e infertilidad en mujeres premenopáusicas. Los exámenes diagnósticos van a mostrar una estenosis completa. Y se establece si no se puede introducir una bujía con diámetro en la cavidad uterina. Compañero, otra vez nos escuchan ahora. Gracias. Bueno, continuamos con insuficiencia ovárica. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí se escuchan. Ok. Ahí ya se escuchan. Gracias. Bueno, la insuficiencia ovárica va a ser un fallo ovárico prematuro o menopausia precoz. Se va a encontrar agotamiento folicular antes de los 40 años. Va a haber se va a provocar un descenso de estrógenos. Va a haber una elevación de gonadotropinas y la medición de los niveles de por lo general se va a medir la medición de los niveles de hormonas de estradiol y foliculoestimulantes. También vamos a tener el síndrome de ovario resistente tras radiación o cirugía. Se va a producir una elevación de gonadotropinas, como ya lo mencioné. Bueno, no, va a ser igual a insuficiencia ovárica. El ovario es resistente a ellas, a pesar de existir los folículos ováricos no estimulados. Su etiología va a ser desconocida, ya que se han descrito casos por causas genéticas y autoinmunes. Siguiente, por favor. Permítanme un momento. En el caso de la falla ovárica prematura o insuficiencia ovárica prematura, hay muchas causas. Algunas pueden ser, como comentaba el doctor, genéticas. Esas son idiopáticas, no tenemos idea. A veces hay lesiones a nivel de algunos genes del brazo corto del cromosoma X que puede generar esto. Frágil, por ejemplo, también es muy común y da falla ovárica prematura. Síndrome de Turner, mosaico, habíamos quedado que los que son puros generalmente dan síntomas muy marcados, entonces no hay problema, pero algunas pacientes con mosaicos de Turner llegan a tener desarrollo aparentemente normal, y, bueno, más bien normal, y por
el mosaicismo pierden los folículos de manera acelerada y caen en una insuficiencia ovárica. Radiación también es muy común, en especial quimioterapia. Pacientes, los niños, las niñas en especial y los niños también, pero bueno, estamos hablando de mujeres. Las niñas que tuvieron quimioterapia por problemas de neoplasias, de Hodgkin o no Hodgkin, este tipo de tumores o bueno, de crecimientos neoplásicos, es muy común que cuando desarrollan su pubertad la desarrollen hasta cierto punto normal, pero puedan caer en una insuficiencia ovárica. ¿Me explico? Cirugía que hayan tenido que retirar los ovarios por X o Y motivo. ¿Sale? Continúa. Bueno, continuamos con el hipogonadismo hipogonadotropo. Sí, suena es un trabalenguas. Hipogonadismo hipogonadotrópico. Perdón. Ok. Lo más frecuente que causa entonces la amenorrea hipotalámica es por el ejercicio intenso, los trastornos alimenticios como son la bulimia o la anorexia, el estrés, lo que mencionaba usted, doctor, que sucedía con las compañeras, que había el retraso en su menstruación por estrés, y la hiperprolactinemia. También comentamos Son síndromes que el hipogonadismo hipogonadótropo, ya más o menos lo habíamos platicado, es de origen central. Entonces, aquí el problema es la secreción de FSH o LH, o puede ser un poquito más arriba con GNRH. gracias. También está el síndrome de Sheehan, que este síndrome se conoce también como un panhipopituitarismo, que resulta del infarto de la glándula pituitaria por shock hipovolémico o hemorragia severa asociada al parto. Esta da un origen al daño a la glándula pituitaria anterior, y esta causa la pérdida parcial o completa de la función tiroidea, adenocortical y gonadal. Está acompañada de un colapso circulatorio intenso también. Y en cuanto al cuadro clínico, pues está la amenorrea secundaria. Siguiente. No veo si pasa la. Gracias. Tenemos los valores del laboratorio normales, los que ya había mencionado mi compañero, que tenemos al DEAS de un 250 a 300 nanogramos por decilitro, a la FSH de 5 a 20 unidades internacionales por litro, al cariotipo 46XX, a la prolactina dijo que era de 60 nanogramos por decilitro, la testosterona de 20 a 80 nanogramos por decilitro, y estos suelen tener una diferencia
de intervalos depende también del laboratorio. ¿Por qué van a ser importantes? Bueno, porque en la medida vamos a ver si las funciones son normales o no. Aquí les tenemos un cuadro. Lo que vamos a hacer para diferenciar la amenorrea secundaria, si está alterada, lo primero que vamos a realizar pues, va a ser una prueba de embarazo. Si sale positiva, pues felicidades, señora. Pero si sale negativa, vamos a medir la prolactina y la función tiroidea. Vamos a tener 4 posibles resultados de la medición de la prolactina y la prueba de función tiroidea. Si la prolactina y la función tiroidea son normales, vamos a dar una virilización. Si en caso de que no, el resultado sea que es negativo, se mide la FSH. Si la FSH es mayor a 20 unidades internacionales por litro, vamos a tener una insuficiencia ovárica y se tendrá que analizar el cariotipo. Si la edad es menor a 30 años. Si la FSH es normal, se hará posible una prueba de estrógeno y progestágeno para estimular el sangrado por privación. Si tenemos un sangrado, hay una probable disfunción hipotalámica o hipofisiaria o incluso una insuficiencia ovárica. Entonces se tendrá que realizar una resonancia magnética para buscar una lesión hipofisiaria. Si en esa prueba de estrógeno no hay sangrado, entonces es una posible lesión endometrial, como lo que decíamos anteriormente, el síndrome de Asherman o un bloque del flujo cérvico-vaginal. Entonces se realizará una histerosalpingografía o una histeroscopia. Si la medición de la FSH resulta menor a 5 unidades internacionales por litro, hay una posible disfunción hipotalámica o hipofisiaria y se tendría que realizar una resonancia magnética para buscar una lesión hipofisiaria. Regresando a la prolactina y la función tiroidea normal, si hay una virilización, se mide la testosterona sérica y el DEAS. Y si la testosterona es mayor a 150 nanogramos por decilitro o el DEAS es mayor a 700 nanogramos por decilitro, entonces se realiza una ecografía pélvica y una tomografía suprarrenal para buscar un tumor de ovario o suprarrenal secretor de andrógenos. Si el resultado es negativo, es una posible virilización suprarrenal de comienzo en la adultez. Si da un resultado normal, es un posible síndrome de ovario poliquístico. Y si la testosterona es entre 80 a 150 nanogramos por decilitro o el DEAS es de 300 a 700 nanogramos por decilitro, es un posible síndrome de ovario poliquístico o una virilización suprarrenal, pero depende de los hallazgos clínicos. Sí, regresando a la medición de la prolactina y la prueba de función tiroidea, en cuanto a la función tiroidea normal, pues tenemos un trastorno tiroideo. Y en el resultado de la prolactina, si es entre 100 y 199 nanogramos por decilitro y tenemos una función tiroidea normal, pues se buscan otras posibilidades como fármacos o puede haber una insuficiencia renal. Y si no hay
no encontramos esas posibles causas, entonces se realizará una resonancia magnética de cerebro para buscar alguna lesión hipofisiaria. Asimismo, si la prolactina es mayor o igual a 200 nanogramos por decilitro y tiene una función tiroidea normal, se realizará una resonancia magnética de cerebro para buscar lesión hipofisiaria. Bien, ahora vamos a iniciar con el tratamiento. La siguiente, por favor. Gracias. El tratamiento de la amenorrea va a depender clínicamente de la etiología y de las metas del paciente. Por ejemplo, si estamos tratando con un trastorno sistémico, en este caso vamos a utilizar un trastorno tiroideo, el tratamiento va a ser la solución de la patología de tiroides. En caso de que estemos hablando de un síndrome de ovario poliquístico o una amenorrea atlética, vamos a tratarlo con anticonceptivos orales. Y en el caso de que sea por un cambio de peso, actividad física o un nivel de estrés, vamos a iniciar con cambio en el estilo de vida y esperamos resultados. La siguiente, por favor. En el tratamiento de sustitución estrogénica, bueno, vamos a tener como ventajas que evita la osteoporosis. La administración de progesterona también va a evitar la hiperplasia endometrial y el cáncer. Algunas deportistas se van a negar a modificar sus hábitos y su estilo de vida, por lo tanto van a preferir la terapia con estrógenos y con anticonceptivos orales combinados. La siguiente, por favor. En los anticonceptivos orales, bueno, estos van a constituir la primera opción, como se los mencioné anteriormente, para el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico. Combinados van a reducir la secreción de las gonadotrofinas y la secreción ovárica de andrógenos. Van a disminuir la testosterona libre, van a inhibir la producción adrenal y de andrógeno, y van a bloquear los receptores androgénicos. El DIE es uno de los medicamentos más utilizados para el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico. El tratamiento va a ser permanente y sin embargo también se va a vigilar si hay la aparición de la disminución de la sensibilidad insulínica y alteraciones en el perfil lipídico. Esto va a aumentarnos el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de una diabetes mellitus tipo 2. ¿La siguiente? Ok. Como otros anticonceptivos orales, vamos a tener a los antiandrógenos o la espironolactona. Este va a inhibir el citocromo P450C17, que es necesario para la síntesis de andrógenos a nivel ovárico y suprarrenal. Además, también va a inhibir la acción de la dihidrotestosterona al ocupar sus receptores. La flutamida es otro ejemplo de anticonceptivo. Su inhibición va a ser competitiva de los andrógenos en su receptor periférico, pero como desventaja pues va a producir un daño hepático grave. ¿A qué sigue, por favor? En los progestágenos antiandrogénicos van a ser siempre utilizados en combinación con los estrógenos. El acetato de ciproterona va a ser la primera elección. Su mecanismo de acción va a ser múltiple, ya que va a ser un inhibidor competitivo del receptor de la DHT. Este va a reducir la actividad de la 5A reductasa en la piel, pero al mismo tiempo va a reducir la secreción ovárica de andrógenos por inhibición de la secreción de las gonadotrofinas. Y pues fundamentalmente va a haber una disminución de la hormona luteínica. El dienogest tiene una actividad antiandrogénica menor que el acetato de ciproterona, pero va a ser mayor de la drospirenona, que es el siguiente fármaco, y se va a utilizar siempre en combinación con estrógeno. En el caso de la drospirenona, va a ser un derivado de la 17A espironolactona y va a tener una acción antiandrogénica y antimineralocorticoide. La siguiente. En el caso de que la paciente tenga deseo de fertilidad, bueno, se va a utilizar el citrato de clomifeno, que va a ser un inductor de la ovulación. En mujeres anovulatorias con síndrome de ovario poliquístico, con niveles basales de hormona folículo estimulante y estradiol, la dosis que vamos a aplicar va a ser de 50 entre 150 miligramos por día
durante 5 días, empezando en el día 2 hasta el día 6. Luego de que se inicie una menstruación espontánea, pero como en este caso hablamos de amenorrea, va a ser una menstruación inducida por progesterona. La siguiente. Ahora, en resumen, en cuanto al tratamiento, vamos a tener que en la amenorrea primaria como secundaria, el tratamiento se va a basar simplemente en la causa. Este va a incluir también la prevención de complicaciones como la osteoporosis, la hiperplasia endometrial, el cáncer y enfermedades cardiovasculares. También es importante que tratemos el tema de la fertilidad con la paciente. Y en caso de que la paciente sea muy joven, también hay que valorar con la familia y con la paciente el desarrollo puberal. Es necesario también abordar las inquietudes específicas de cada paciente y brindar la información correcta y de una forma adecuada. También dar apoyo a la paciente y en ocasiones a la familia si lo requieren. Y bueno, como conclusión, pues vamos a tener que hay el juicio diagnóstico va a ser la amenorrea primaria o secundaria y el plan terapéutico pues lo vamos a derivar de la causa. Eso sería todo. Muy bien. Bueno, pues como ven, estos primeros temas son temas muy largos, difíciles, porque tienen mucha cuestión de fisiología detrás y necesito que pues les queden bien claros, porque de hecho esto es de lo más común por lo que van a ver pacientes. O sea, su consulta de ustedes como médicos generales, el 90%, como el 40% va a ser niños, o el otro 40%, no, como un 60% niños, un 40% mujeres, un 10% de varones. Casi no vamos al médico los varones. Entonces, y una de las causas más comunes es esto, la amenorrea. Entonces, por eso le doy tanto énfasis a estos temas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a, no sé si hay alguna duda o pregunta. Mencionaban que en la parte de, bueno, en las mujeres que tienen amenorrea por demasiado ejercicio, que el tratamiento que se les puede dar son anticonceptivos. Y sí entiendo que está bien, pero lo que quería preguntar es qué pasa si esa mujer nos dice que se quiere embarazar. Entonces el tratamiento ya no fue con anticonceptivos. Ahí quería decirle, ¿sabes qué? Pues necesitas tener un adecuado estado físico, que esto no tiene nada que ver con que esté fit, o sea, eso lamentablemente hoy en día se confunde el fitness o el estado hipertrófico del cuerpo en cuestión muscular con salud. No es saludable estar así todo cortado y estar todo lleno de esteroides. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que decir? Pues bueno, que suspenda los medicamentos o los suplementos que esté tomando, iniciarle suplementos en especial con vitamina B, ácido fólico y hierro, que generalmente es algo de lo que carecen estas pacientes, comentar la actividad física y que suba de peso y aumente la ingesta calórica, que deje de ser tan estricta. Muchas de ellas acaban siendo muy estrictas con su dieta y están en una dieta hipocalórica. Simplemente con eso y darles unos meses para que empiecen su ciclo hormonal y con eso vuelvan las ovulaciones y se puede embarazar. Ya si a pesar de el manejo que mejore su peso y todo, sigue sin poderse embarazar después de unos 6 meses, un año, ya estaría indicado un protocolo completo para valorar cuál es la causa de infertilidad, que eso ya lo veríamos más adelante. Entonces sería como que un ciclo de estrógenos más progesterona. No, en ellas, o sea, el ciclo de estrógenos más progesterona para que menstruen y eso lo haríamos en cuestión de anticoncepción, ¿me explico?
No, esto, insisto, es la causa. O sea, la falta de sangrado muchas veces es un síntoma. La amenorrea es un síntoma, no es una causa, no es una patología. Es como, ¿cómo te lo podría decir? Es la tos, no es una patología como tal, es un síntoma. Eh, ¿Qué está causando la menorrea? Pueden ser muchas cosas. En el caso que tú me comentas, pues es el exceso de ejercicio y probablemente el bajo índice de masa corporal. Y recuerden, más que el bajo índice de masa corporal, es la baja cantidad de grasa corporal. Entonces, lo que tenemos que promover con estos pacientes es que suban de peso, pero no suban de peso yendo al gimnasio y metiéndose esteroides para que agarren más masa muscular y entonces si digan, mira, es que estoy en mi peso ideal. Sí, pero con muy poca grasa corporal. Les decía que pacientes que tienen menos del 5% de grasa corporal en mujeres no menstruan, así de plano menstruan por la deficiencia de colesterol y de grasa corporal. Entonces, lo que hay que promoverle a estos pacientes es que coman mejor, disminuyan la carga de ejercicio y disminuyan la carga de estrés a su organismo y solito el hipotálamo hipófisis vuelve a arrancar sin mayor problema. Ya, perdón. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo, doctor, tengo una duda en cuanto al síndrome de Sheehan. Había leído que este síndrome, aunque llega a suceder a veces en el embarazo, no se presenta los datos clínicos hasta mucho después. En este caso, ¿no únicamente se podría como sospechar por la historia clínica o habría como otro signo clínico? Mira, lo que pasa es que se relaciona mucho al embarazo, pero en realidad es por cualquier choque hipovolémico que mantenga al paciente o a la paciente de manera, pues perdón por la expresión, pero chocada durante mucho tiempo. La necrosis de la glándula pituitaria no se hace de un día para otro. O sea, no es así de que la paciente empieza, o sea, hoy tuvo su bebé o tuvo el sangrado, una fractura de pelvis, por ejemplo, y estuvo grave y por poquito se muere. Estuvo en choque hipovolémico durante mucho tiempo, más de una o 2 horas, con un choque hipovolémico severo. Empieza el proceso de necrosis de la glándula pituitaria, pero no es de inmediato. Entonces, la paciente se va de alta a la semana sin aparentemente problema. Recuerda que hay dos efectos aquí. Uno, va a empezar, la CIS lleva aproximadamente, no estoy seguro bien cuánto lleve porque no tengo el dato, pero muy probablemente el proceso tarde alrededor de unos... Ahora, recuerda que nosotros tenemos reservas de hormonas. Si tú le quitas, por ejemplo, los ovarios a una paciente, no va a presentar datos de insuficiencia ovárica al día siguiente, va a tardar 2 o 3 meses. Lo mismo pasa con la ACTH, lo mismo pasa con la, ¿cómo se llama? Con la TSH, con la hormona tiroidea. Entonces tenemos reservas. Por eso, mientras se empiezan a depletar esos niveles de hormonas, la paciente tarda 2 o 3 meses en presentar los síntomas. Una de las cuestiones que no sé por qué pasa, pero lo voy a investigar, las células gonadotropas parece que son las más sensibles al infarto, porque muchas veces los pacientes pueden tener insuficiencia de hormona, insuficiencia de ACTH, pero no llegan a cero. Entonces, esto hace que no tengan datos de un Addison, por ejemplo. En caso muy grave, sí se puede mezclar Addison con hipotiroidismo, con falta de ciclos y con insuficiencia ovárica o una aparente insuficiencia ovárica, ¿me explico? Y los datos van a ser progresivos. La paciente no va a llegar un día y va a decir, es que ya tengo, ¿me explico? Porque la depleción de hormonas va a ser
paulatino. Entonces, parte pues la sintomatología. Si de repente tienes a la paciente que te dice que tuvo hace 6 meses un parto y que estuvo muy feo y que estuvo sangrando y que de ahí medio sangró, a los 3, 4 meses volvió a medio sangrar y de ahí nada, y si aparte de eso está con aumento de peso, pérdida de cabello, está con letargia, le dan hipotensiones, asemias, ¿me explicó? Pues ya está dando un cuadro muy florido que te orienta al diagnóstico. A veces, Teo, no tienen ningún síntoma más que el que no menstruan, y ya cuando hacemos las determinaciones es cuando encontramos el hipogonadismo hipogonadotrópico, y Teo, que pueden presentar disminución de los niveles de TSH y algunas muy pocas datos de insuficiencia suprarrenal. Pero Teo, para bien las células que producen la ACTH son las más resistentes, entonces era una insuficiencia renal o una crisis suprarrenal en este tipo de pacientes. ¿Me explicó? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Duda o pregunta? Sí, Doc, tengo una duda así rapidísima. Bueno, mencionaba Sí. que en las pacientes que tienen sobrepeso, tienden a tener amenorrea, pero hay como un índice de masa corporal en el que diga, ¿sabes qué? A partir de este índice o algún peso de que diga, ¿sabes qué? Ya, que sea un punto de corte. Así es. Se considera que a partir del sobrepeso ya puede ser una de las, o sea, ya puedes estar hablando de un problema si tienen un índice de masa corporal 25. Ahora, esto es variable. ¿Por qué motivo? Porque depende mucho de la genética de tu paciente. Un ejemplo, hay pacientes que llegan a pesar, o sea, pacientes que miden, por ejemplo, pacientes que miden 1,60 y pesan 80 kilos o hasta más. Hay pacientes que llegan a pesar, pues lo han de haber visto en esta cuestión de obesidad supermórbida, pacientes que llegan a pesar 300, 400 kilos y no tienen diabetes o no tienen una resistencia a la insulina marcada. Y hay pacientes que con tantito que suban a obesidad ya están teniendo incluso hasta diabetes. Esto depende mucho de la propensión genética de cada paciente. El problema es que en México pues tenemos mucha propensión a la resistencia a la insulina y a la diabetes tipo 2. Entonces, mi recomendación es que pacientes que ya tengan arriba de 25, si como una probable causa de amenorrea, sea síndrome de ovario poliquístico secundaria a a una resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con estos pacientes obesos? Pedirles un HOMA, que es un índice de resistencia a la insulina que se hace una comparación entre la cantidad de insulina que secreta la paciente y la cantidad de glucosa que tiene. Y con esto se hace diagnóstico de resistencia a la insulina y esta puede ser una causa de amenorrea. ¿Vale? Entre otras causas que hay que buscar si es que la paciente está obesa. Pero pues bueno, les pondría el corte de sobrepeso en México. Pacientes europeas, pues ya es otro boleto. Generalmente ahí sí necesitan tener una obesidad grado 1 o grado 2 para tener este problema. Pero en México, lo que usen como punto de corte el sobrepeso. Pacientes con sobrepeso más de 25 de índice de masa corporal ya se considerarían en riesgo de tener resistencia a la insulina y esa puede ser una de las causas de amenorrea. ¿Sí te respondí tu pregunta?
Sí, doctor, gracias. No, de qué. ¿Alguna otra duda, pregunta? No. Yo, doctor, ¿Qué pasó? tengo una Dime, duda. En dime. caso de que tenga una menorrea por estrés, ¿hay que tratarla o simplemente hay que buscar medidas que no sean farmacológicas para que la paciente reduzca sus niveles de estrés? Mira, ahí depende de nuevo la línea, o sea, la severidad. Tú puedes empezar con medidas generales, bajar los niveles de ejercicio, si es una paciente que hace mucho ejercicio, si está muy estresada por el trabajo, este tipo de cuestiones, se le puede mandar una terapia psicológica para el manejo de estrés, que mejore su manejo de estrés, aromaterapia, algunas cuestiones de este tipo ayudan también para, ¿cómo te diré? Cualquier tratamiento que disminuya la cuestión de estrés puede servir. Ahora, si a pesar de eso mejoran los niveles de estrés o no hay posibilidad, y recuerden que también se pueden dar otros tratamientos como ansiolíticos, antidepresivos tricíclicos, que ya son un arma de doble filo, porque el antidepresivo puede causar hiperprolactinemia y de ahí también promover la ausencia de menstruación. Acuérdense también que muchas veces el estrés, el diagnóstico de amenorrea por estrés es un diagnóstico de exclusión, ¿vale? Entonces, no se vayan con la finta de, a ver, señora o chamaca de 20 años, bueno, tan chamaca, pero bueno, una chamaca de 18, 20 años, es que no menstrua, tiene 6 meses sin menstruar. Ah, ¿estás muy estresada? Sí, sí, es que voy para arriba, voy para abajo. No, así no se hace el diagnóstico. El diagnóstico de amenorrea por estrés se hace más que nada por exclusión. Y una de las características más comunes de la amenorrea por estrés es que es por lapsos. No es así como que digas, no, pues es que lleva 6 meses sin menstruar. O sea, es raro. Generalmente, pues bueno, ahí hay otra causa más, entonces habría que buscarla, ¿me explico? Entonces, si ya le descartaste todo lo demás y lleva a la paciente 6, no, la menorrea no es tan larga, sino de unos 3 meses nada más, pudiera ser por estrés, ¿me explico? Pero ahí se tiene que hacer diagnóstico primero de descartar todo lo demás. De tratamiento, te decía, pues ahí sí ya es más de irnos a manejo de estrés, cuestiones relajantes y cambios de vida, pero eso ya es más manejo de psicología y cuestiones de ansiolíticos, ¿me explico? Sí, doctor. Gracias. No, ¿de qué? Los que ya se tengan que retirar a su clase de las 8 adelante, si hay alguna otra duda, pues la respondemos.